¿Ustedes alguna vez han escuchado hablar de las enfermedades huérfanas o raras? Sí. Yo he escuchado. No sé Bueno, muy bien qué es, pero he escuchado. En verdad, para los médicos también son enfermedades que se estudian muy poco y de hecho se estima que muchas personas en el mundo la tienen. Hay estimaciones un poco alarmantes, de hecho Maca tiene unas cifras que nos va a dar sobre el Perú, pero las enfermedades huérfanas son cada día más frecuentes y ahora con el avance de la tecnología más estudiadas y más diagnosticadas. Así es. De hecho, miren, acá tengo mi papelito para no confundirme. ¿Ya ves con que las tenía cifras? Sí. Hemos podido ver en la página oficial del MINSA, del Ministerio de Salud, que en el Perú hay alrededor de 2 millones de personas que sufren este tipo de enfermedades. Y esto, de hecho, es un número bastante importante porque son 2 millones de personas. Y existe aquí en el país, en el Perú, una entidad que es un Registro Nacional de Enfermedades Raras o Huérfanas, que justamente recopila toda esta información de estas personas. Es como un listado, ¿no? De todas estas personas que reportan tener alguna de estas enfermedades raras o huérfanas, justamente para poder entender un poquito más por dónde van, cuáles son, almacenar, analizar la información y así tener una base de datos un poco más amplia, porque como bien dijo Roberto, se desconocen, ¿no? La causa, cómo se ubican, cómo se clasifican, y es importante porque es un número, como les digo, significativo, ¿no? Son 2 millones de personas en Perú. Y eso a mí me genera más dudas todavía, porque estas enfermedades raras o huérfanas no sabemos. Ahora vamos a conversar con un especialista súper especial que nos puede ir resolviendo algunas preguntas como: ¿estas enfermedades son... ¿cualquier persona las puede tener o hay algún tipo de persona especial que vaya a tener esa tendencia a enfermarse de esta manera? ¿En qué momento es riesgoso tener una de esas enfermedades? Y hay algunas otras preguntillas que vamos a entrar, pero con un especialista que no saben quién es, no tienen ni la más mínima idea. ¿Dónde lo has traído? Lo he traído desde lejos, desde así como desde lejos de otro país, de Arequipa. Claro. Tenemos aquí a Roberto, a nuestro querido Roberto, que nos va a hablar un poco más sobre esas enfermedades, porque de hecho entiendo que se descubren entre los 9 a 15 años normalmente, ¿no? La mayoría, pero digamos que se pueden diagnosticar a cualquier edad, ¿no? Primero definamos que es una enfermedad rara, ¿no? Una enfermedad rara es una enfermedad generalmente crónica. Como su nombre lo dice, es rara porque se presenta muy poco, no hay registro de enfermedades comunes o hay muy pocos pacientes que la tengan. Estamos hablando a veces de 1 en 1 millón, en 10 millones de personas. Además, puede tener complicaciones serias, ya sea la muerte o, por ejemplo, dejar limitaciones, invalideces, que eso hace que la convierta en una enfermedad de importancia de salud pública. Además, no se conoce la causa, por eso se llama rara, aunque cada día se sabe un poco más de la genética. Y tercero, que se puede heredar o puede ser heredable. Eso es importante saberlo porque eso importa mucho para el consejo genético, ¿no? Entonces, se puede diagnosticar en verdad desde que naces. Incluso muchos fetos que lamentablemente no llegan a nacer pudieron haber tenido estas enfermedades y eso los invalida, ¿no? Y cuando nacen y tienen esta enfermedad rara, presentan síntomas que los médicos decimos, pero esto no encaja en los diagnósticos, Claro, no hay nada, ¿no? Tiene un poco de esto, tiene un poco de lo otro. Entonces, a veces consultamos al genetista, nosotros los pediatras, y le decimos, te vamos a enviar un paciente que tiene unas condiciones de una enfermedad que no podemos definir, y el genetista, recopilando signos, síntomas, entra en una base de datos y hace el diagnóstico, o a veces dice, hay que investigar más. Y ahora, bueno, por lo que se entiende, son enfermedades raras que es por una causa de una mutación genética, Así ¿no? es. Hay una alteración ahí en alguna mutación, en algún gen, ¿no? Que puede mutar. Pero ¿existen condiciones o factores que hagan que hayan personas más vulnerables a esto, o es realmente muy al azar? Como toda mutación genética, y qué bueno que hayas tocado el punto, esto puede ser o heredable o puede ser al azar, ¿no? Entonces, hay mutaciones que yo heredo porque mi papá tiene un gen mutado y mi mamá tiene otro gen mutado y yo lo heredo. O hay mutaciones de novo, que son un niño que estaba formándose normalmente y en este procesamiento del ADN algún checkpoint falla y se
genera un gen defectuoso. O sea, tú dirías que entonces las personas que tienen, obviamente, una carga genética o un historial, ¿no?, de alguna mutación son más vulnerables. Por supuesto, y de hecho existen enfermedades raras que incluso se pueden heredar de generación en generación, ¿no? Hay algunas que saltan, ¿no? Efectivamente, ¿no? Porque hay rasgos que son autosómicos dominantes. La genética es tan amplia y tan difícil de entender que cuando ya el paciente tiene esta condición, solamente algunas veces nos queda hacer el secuenciamiento genético de todo su genoma para encontrar genes defectuosos. Sí, y eso que, mira, y eso que dices de la genética es difícil porque yo me acuerdo que en la universidad ha sido el único curso que casi jalo. Wow. En verdad es súper complicado, no es tan sencillo. No es tan sencillo. Sí, sí, sí. Y esto que la genética mendeliana clásica, que es esta genética en la que X, X y XY se juntan y salen XX, XY, 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 es la más fácil, pero la genética molecular actualmente tiene tantos avances como, por ejemplo, en las enfermedades del neurodesarrollo. Estas enfermedades raras casi siempre tienen que ver con problemas metabólicos, o sea, ausencia de enzimas que metabolizan cierta sustancia o que producen tal sustancia, y que eso genera no solo problemas somáticos, sino, me refiero a síntomas clínicos clásicos, sino también problemas en el procesamiento cerebral y neuronal, en la mielinización, y esto genera esos rasgos de que tiene un retraso del desarrollo, pero no es una enfermedad clásica, o tiene un problema del neurodesarrollo, pero no es autista, ni es retraso mental, algo está fallando. Entonces, a estos chicos se les manda a hacer una prueba genética, y esta prueba genética nos permite secuenciar el gen, encontrar los genes defectuosos, y uno dice, ¿y ahora qué hago con esa prueba, no? Y sobre eso que estás diciendo, entonces podríamos clasificar las enfermedades huérfanas, porque si es por genes o, no sé, pues me estás hablando de repente que puede parecer autismo, que puede parecer una u otra cosa. ¿Hay una clasificación de enfermedades huérfanas? No, las enfermedades huérfanas son tan pocas que en verdad no tienes ni siquiera para clasificarlas. Claro, todas pertenecen a la misma casita, que es enfermedades huérfanas. O sea, claro, en verdad ni siquiera hay como subclasificaciones. Claro, son tan pocas y tantas, porque en verdad es pocos los pacientes, pero son tantas las posibilidades que ya no encajan en el grupo de una enfermedad, sino es el grupo de las enfermedades huérfanas. Y a veces es súper interesante. Yo tuve la oportunidad de participar en un programa social cuando estaba fuera en Estados Unidos, pero trabajando con niños de acá de Perú. Y llegó una vez una niña que tenía una enfermedad que se clasificaba como una enfermedad rara, huérfana, que le dicen, o sea, coloquialmente, la enfermedad de la mariposa. Y algo así, como que la niña como que se descamaba y se le caía como la piel como escamas. Entonces es como que su piel siempre estaba súper sensible, como si estuviera quemada, pero no estaba quemada, no era una quemadura. Y tú sabes que la mamá se fue, me parece que hasta algún pueblito en Washington, porque existe una asociación que justamente trata con estas enfermedades. O sea, claro, son muy poquitas, ¿no? Y muy recóndito y muy rebuscado, pero es bueno también saber que existen grupos de apoyo. Eso es importantísimo. ¿No? Y porque, claro, compartir eso con otra persona que lo está pasando, emocionalmente también es, cuando tú lo ves, te ayuda muchísimo, ¿no? Claro, y obviamente lo que dice Maca es muy importante porque los grupos de apoyo son vitales en estas circunstancias, sobre todo teniendo una enfermedad rara. Ahora, yo creo que la pregunta que todos los papás se hacen o los televidentes hacen, ¿cómo sé si tengo una enfermedad rara, no? Entonces, en verdad, primero tienes que tener síntomas completamente atípicos y hay momentos de la vida en los que se hacen estos diagnósticos. Por ejemplo, al nacer se hace el tamizaje neonatal, ¿no? Entonces, si hay antecedentes en la familia de tener enfermedades raras, es mejor hacer un tamizaje neonatal ampliado que busca cerca de 1000 enfermedades. Y si es que en algún momento de la vida presentan algún rasgo de enfermedad rara, hay pruebas genéticas, obviamente todavía son un poco costosas, pero hay pruebas genéticas que nos van a permitir saber cuál es el pronóstico, o sea, ante qué me enfrento, si alguien más lo tiene en el mundo y buscar un grupo de apoyo, como dice Maca, o en su defecto, saber si puedo tener descendencia o no puedo tener descendencia, o si mis papás... ¿Y cómo repercute de repente? Así es, quieren tener más hijos y van a ser afectados. Claro. El consejo genético es vital e importante. Por eso estas enfermedades tienen que investigarse. Qué interesante. Y a mí me queda una duda que la voy a mandar ahorita, pero vamos a resolverla después de la pausa, que es cómo son los tratamientos para estas enfermedades huérfanas. Así que dejamos la duda ahí en el tintero, como dice Roberto, y la resolvemos después de la pausa. Ya volvemos.
Estamos aquí en Cada Día Mejor hablando sobre enfermedades huérfanas y habíamos dejado una pregunta en el tintero, una pregunta ahí en el aire para que Roberto nos ayude a aclarar la duda, que es cómo son estos tratamientos en las enfermedades huérfanas o enfermedades raras. Ya, perfecto, Chuen. De hecho, al ser enfermedades raras, los tratamientos no pueden ser estandarizados y son independientes, ¿no? Depende el déficit enzimático, si se encuentra, se puede suplementar con la enzima que falte o se pueden diseñar medicamentos. Muchas veces, lamentablemente, no tienen tratamiento. Y es saber el pronóstico, de ahí la importancia de las pruebas genéticas, saber el pronóstico de qué me voy a enfrentar, ¿no? Y si hay un trastorno del neurodesarrollo que no puedo corregir con ningún medicamento, es hacer un poco de pediatría integrativa, o sea, buscar varias cosas que pueden ayudar al paciente para que se desarrolle y tenga una vida decorosa y óptima, ¿no? Eso es súper importante, porque como dices, a veces no hay tratamientos y es un poco ir ensayo-error, ¿no? Así es. Ir probando, ir viendo qué cosa funciona, qué no, porque no hay como un precedente, no hay un registro porque a veces son... De ahí la importancia del registro y de la investigación. Justamente ahí, mientras más personas cuenten su experiencia, se hace una base de datos mucho más grande. Pero ahora tú dices que las pruebas son súper importantes, ¿no? Pero también mencionaste que lamentablemente son muy costosas. Sí. ¿Cómo es? O sea, por ejemplo, imagínate que suelen trabajar con los seguros, dónde se hacen, tienen que ser laboratorios privados, porque de repente, los padres identifican, ¿no?, que hay algo raro, y ¿dónde empiezo a hacerme las pruebas? ¿Cómo es el tema de los tests? Ahí hay un tema bien difícil porque colinda entre lo ético y lo profesional, ¿no? A ver, las pruebas genéticas han ido evolucionando en el tiempo y obviamente hace unos años eran inalcanzables para muchas personas y se hacían para 100, 50 genes, ¿no? Ahora uno puede hacer el secuenciamiento completo del DNA de una persona en horas. La ciencia ha avanzado tanto, eso obviamente cada vez es menos costoso, pero sigue siendo costoso. Y ahí viene el problema ético, ¿no? ¿Es ético que los seguros hagan pruebas genéticas para saber, por ejemplo, predisposición de enfermedades a todas las personas y esta información manipularse o no? Eso es un terreno bien difícil de labrar todavía y seguramente con el tiempo, es el presente ya, estas pruebas se hagan de rutina y existan métodos mucho más baratos y masivos para hacer pruebas genéticas, ¿no? Lo que se hace ahora es, en estas enfermedades raras, es tratar de secuenciar el genoma y poder encontrarlas o ver dentro de los grupos de enfermedades, por ejemplo, si son trastornos del neurodesarrollo, hay pruebas que se dedican solamente a trastornos del neurodesarrollo y pueden identificar genes, ¿no? Todavía nos queda mucho pan por rebanar en ese campo. Mucho pan por rebanar, me encanta. Y yo calculo que en tu experiencia como profesional, como pediatra, ¿has encontrado alguna vez algún caso, uno o varios de estas enfermedades huérfanas? Bueno, sí he tenido casos de pacientes con enfermedades consideradas huérfanas. Lo que toca ahí es registrarlos, como dijo Maca, en el Registro Nacional de Enfermedades Huérfanas y sobre todo estudiar con el paciente, porque uno como pediatra no sabes pues todas las enfermedades que existen. Entonces toca que a veces llegue el paciente y me dice, mira lo que me han encontrado, algunos que tuvieron la oportunidad de irse a Estados Unidos a hacerse la prueba, otros ya se la han hecho acá, y mira los genes, ¿qué hacemos, no? Entonces ahí decía la pregunta, ¿qué hacemos? Bueno, primero que tenemos que saber es si es heredable. Segundo, ¿cuál es el pronóstico? Tercero, ¿hay niños registrados con esta enfermedad? Me ha tocado encontrar niños que sí están registrados, que hay asociaciones y grupos, incluso en redes sociales, de tal enfermedad. Entonces yo la invito a la mamá, únete. Y la mamá se une y empieza a encontrar otras experiencias y ahí viene la relación con el pediatra y con el médico, ¿no? Me han dicho esto, ¿tú qué opinas? Entonces yo como pediatra investigo a la par y le digo, mira, hay evidencia, sí se puede hacer bajo el principio de primero no hacer daño, primum non nocere. Entonces, si no le hago daño al paciente, si no le va a causar ningún problema, podemos intentar a ver qué tal le va. Y a algunos les va bien, otros se mantienen igual, pero creo que el soporte aquí es muy importante, porque lamentablemente la mayoría de veces estas enfermedades no tienen regresión o incluso algunas pueden ir empeorando en el tiempo. Claro, eso es súper importante. El soporte, ¿no? El soporte, ¿no? Y poder como
darle las herramientas a los padres a que puedan de alguna u otra manera también tratar con esto, ¿no? Porque es tanto el paciente que está recibiendo o que está lidiando con la enfermedad rara y los padres también, Eso ¿no? es Que importantísimo, Maca. el efecto que tiene, la carga emocional que tiene, porque ya de por sí que un hijo presente algún tipo de condición clínica es algo fuerte, ¿no? Por Imagínate supuesto. si es algo raro, ¿no? Es como Algo un que- duelo, en sí, verdad. Claro, algo que no tiene, por ejemplo, no tiene precedente. Entonces, ¿cómo hacemos, no? ¿Cómo se trabaja? Y ahí viene también el enfoque multidisciplinario, porque Así tienes es. al pediatra, pero también tienes de repente el apoyo emocional, psicoemocional, ¿no? O sea, la psicóloga, el psicólogo, un terapeuta, en el caso de repente hasta un trabajador social, ¿no? Que puede Totalmente. intervenir y que en el caso de la nutrición, un nutricionista, porque también hay ciertas enfermedades que, por ejemplo, no toleran ciertas cosas, ¿no? Que de repente se dan cuenta que los niños empeora el cuadro si es que se dan ciertos alimentos, Así es. ciertos Claro. compuestos. Entonces, Hay que ahí estar viene el trabajo de la alerta. mano, por ejemplo, con el nutricionista para asegurar de que se le está brindando una alimentación de calidad, a pesar de que muchas veces tienen que extraer ciertos grupos de alimentos, Así es. asegurar de que no haya una malnutrición, de que estén cumpliendo con los requerimientos de proteínas, de vitaminas, de minerales. A veces se necesita suplementar. Por ¿no? supuesto. Entonces, hablamos de una suplementación de proteínas, por ejemplo, una suplementación de repente de ciertos tipos de aceites o de minerales que sean que se necesiten. A veces algunas enfermedades se relacionan con algunas deficiencias, ¿no? De repente puede ser más propenso a que haya una anemia. Entonces, hablamos de hierro. Entonces, ahí hay un enfoque bien multidisciplinario y que todos tienen que estar a la par trabajando para mejorar la calidad del paciente definitivamente. A una medicina centrada en el paciente, Claro. ¿no? Y no en la enfermedad. Eso, gracias. Muchas veces todo el entorno del paciente se enfoca en la enfermedad. Así es, en el rótulo. Y en el paciente como paciente y no como persona. Como número, ¿no? Como Como una historia número. clínica. Claro, y nos olvidamos muchísimo de eso y eso al paciente lo hace sentir como olvidado de alguna Totalmente. manera. Y esto que te puede llevar a la depresión, a la tristeza, a la ansiedad, hace que tu cuerpo no se recupere, ¿no? O no aporte a la recuperación. Sí, porque de hecho el estado emocional afecta muchísimo al sistema Totalmente. inmunológico. Y por eso lo que mencionaban de los espacios de apoyo, nuestros grupos de apoyo, sobre todo cuando es una enfermedad que no se conoce mucho, que no hay muchas referencias, genera muchísima incertidumbre. Y la incertidumbre nos juega en contra. Así es. Y es importante estos espacios de apoyo, de conversación, y ya no solamente de los espacios que coincidan con la misma enfermedad, sino de los espacios familiares, sociales, de acompañamiento y sostenimiento emocional, ¿no? Y no es solamente decir, no te preocupes, todo va a estar bien. Claro. No, por favor, Así ya, es. saquemos eso de nuestras cabezas, todo va a estar bien, ay, no pasa nada. Esa famosa positividad Esa- tóxica. Que le exacto, llaman, lo que debemos hacer es acompañar desde qué es lo que está pasando el paciente es. en esa ¿Cómo puedo particularidad de ayudarte la en este enfermedad. momento? Porque el paciente de repente no es cáncer, pero es tan abrumador como el cáncer. Entonces no podemos decirle, no te preocupes, no es cáncer, no te va a pasar nada. Claro. ¡Ey! Claro, Tranqui. por supuesto. No minimizar. No minimizar, Así porque es. una enfermedad rara o huérfana puede ser tan complicada y tan importante tener una cercanía como el cáncer u otras enfermedades más así de complejas. Más ¿no? conocidas incluso, Más ¿no? conocidas. Es verdad, así es. Bueno, es muy importante. ¿Qué les parece si seguimos hablando de esto en el siguiente Perfecto. bloque? Vamos Me a una parece muy bien. pausa y regresamos aquí en Cada Día Mejor. Bueno, estamos el día de hoy hablando sobre un tema interesante que son las enfermedades raras o enfermedades huérfanas. Hemos estado conversando aquí con Roberto, que nos ha estado explicando un poquito de qué tratan, cómo van y la importancia de tener un grupo de apoyo también, ¿no? De enfocar la enfermedad o el tratamiento no hacia la enfermedad en sí, sino hacia el paciente, ¿no? Y entender que es una persona y también ese apoyo y ese soporte que necesitan los padres, ¿no? Que son quienes tienen que enfrentar con la noticia, trabajar con un equipo multidisciplinario, porque definitivamente son condiciones extraordinarias que muchas veces no se tiene un registro, no se conoce, ¿no? A veces es primera vez que se ven, como has mencionado, nunca antes las has visto, entonces es importante tener esto en mente y tener mucha paciencia, mucha empatía, pero siempre en
el enfoque hacia el paciente, ¿no? Y que el paciente pueda tener una calidad de vida, porque como mencionó Roberto, también muchas veces lamentablemente no hay cura, pero se pueden hacer ciertas cositas que pueden mejorar cómo la persona lleva su vida, ¿no? Es tan importante, Maca y Train, que en el Perú el último día de febrero de todos los años se celebra el Día de las Enfermedades Raras o Huérfanas, ¿no? Y curioso elegido el día porque febrero pues a veces trae 28 y a veces trae 29, ¿no? Es un mes raro. Entonces es el Día de las Enfermedades Huérfanas y es importante que registren, si es que tienen algunas de esas condiciones, en el sistema de registro de enfermedades huérfanas. Me gusta porque, claro, febrero tiene el 29, que es huérfano. Así es. ¿No? No sabe dónde está. Pero vamos a seguir aprendiendo un poco más con una nota que tenemos preparada ahí, con un especialista que nos va a ampliar más el tema. Así que vamos a la nota y volvemos. Bueno, una enfermedad rara por definición es una enfermedad muy poco frecuente. Por eso el diagnóstico llega a ser difícil y tardío. Muchas de estas enfermedades aún no cuentan con un tratamiento específico para curarlo o frenar cualquier consecuencia de la enfermedad en sí, pero existen muchas líneas de investigación. Muchas de ellas ocurren en el extranjero, muy pocas ocurren en nuestro país, pero lo importante de dar a conocer las enfermedades raras es saber que existen, diagnosticarlas y quizás en lo posible ser partícipes de alguno de estos estudios de investigación que están en camino. Por lo general, una enfermedad rara va a afectar diferentes sistemas, diferentes órganos. Cada especialista va a dar su opinión con respecto a la dolencia que manifieste una persona. Y si esta enfermedad tiene un origen genético, el genetista entra a ayudar al equipo de trabajo. Una persona que tiene una enfermedad rara tiene que confiar en su médico y su médico la va a derivar al especialista correspondiente. En el país está llevándose a cabo el registro de enfermedades raras a cargo del Ministerio de Salud. Tiene como objetivo registrar a todas las personas con una condición rara y poco frecuente, con el objetivo de hacer políticas de salud a futuro. Entonces, si una persona tiene un diagnóstico de enfermedad rara, su médico lo puede incluir en este registro con un consentimiento informado. Recién se están formando los grupos. Existe una Federación Peruana de Enfermedades Raras que agrupa un grupo de condiciones. Muchas mamás que tienen chicos con alguna dolencia poco frecuente hacen también grupos de padres y contamos con algunos grupos que ayudan a dar a conocer las enfermedades y también a apoyar a las familias que tienen o que atraviesan estas dolencias. Siempre es necesario que los médicos tengamos comunicación. Si un diagnóstico llega a ser muy difícil, normalmente hacemos una junta de médicos para poder darle al paciente el mejor servicio y la ayuda necesaria. Las personas que sufren o que tienen una enfermedad rara, en lo posible debemos de unirlas, juntarlas en grupos, porque no hay mejor forma de conocer una condición que teniendo un buen grupo de personas a quien estudiar o con quien conversar. Incluso un paciente puede sentirse acompañado, no solo si es que encuentra a otra persona con una dolencia similar. Y en el mundo existen grupos de pacientes, asociaciones de padres cuando estas condiciones afectan a niños para poder guiar, orientar a las personas con enfermedades raras. Bueno, muy interesante la nota, espero que le hayan prestado mucha atención porque es muy importante tener todo esto en cuenta para poder prevenir, que es algo que decimos siempre acá, poder prevenir y mejorar nuestra calidad de vida en el caso de que tengamos unas de estas enfermedades. Claro, la anticipación es importante y también la información y por eso no se olviden de que tenemos tírate al piso, eso, nuestras redes sociales, muy bien. Tenemos Facebook, Instagram y también canal de YouTube donde pueden ver las temporadas de los programas que se están subiendo cada día. Y que las pueden compartir también con personas que ustedes crean que les pueda servir la información para que puedan aprender un poquito más. Yo siempre digo que la información es poder y con la información nosotros podemos tomar decisiones informadas, pero siempre desde el conocimiento. Así es que eso fue todo por hoy. Todo por hoy. Muchísimas gracias. Episodio. Bye bye. Chao.